Hoy estamos en otro capítulo de Huellas en mi alma con un invitado especial, el primer hombre que se sienta acá a charlar con nosotras, venezolano, igual que nosotras también. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los testimonios que hemos tenido nosotros como venezolanos en nuestro país. ¿Y por qué nos fuimos de Venezuela? Porque esto fue algo obligado, porque a mí me hubiese gustado venirme por placer a Argentina, Claro. pero no fue por una decisión que yo quería venir a turistear, sino que me tocó venirme a Argentina, me tocó venir a este país que le agradezco un montón porque he hecho muchas cosas. Con decirte que yo volví a estudiar, saqué la licenciatura de Educación Especial y yo, Acá. acá en Argentina y en la UNSAM. Me demoré como 2 años en el trámite, 2 años para ver 4 seminarios y ya tengo mi acreditación de Oye, bien, licenciada. bien. Pero en Venezuela, mira lo que me pasó, yo estudié, hice un posgrado de Pedagogía Cultural e Intercultural, todavía estoy esperando el título. Sí, sí, por Así supuesto. funcionan las cosas en nuestro país y así empezamos y te quiero dar la bienvenida y darte las gracias porque no, yo lo he pensado mucho para hacer esta entrevista. Le he consultado a un montón de gente, pero tienen miedo, José. Tienen miedo porque nosotros tenemos personas en Venezuela que están viviendo la situación que en alguna oportunidad vivimos nosotros, de persecución, de estar con un yugo encima, oprimidos, y en esta oportunidad tenemos la libertad, entre paréntesis, de hablar. ¿Te da miedo comenzar? Bueno, sí, pero primero me presento, mi nombre es José Carreño, tengo 40 años, soy venezolano, ya llevo 8 años acá en la Argentina eh, y coincido contigo, o sea, la Argentina nos ha abierto las puertas, no nada más para los estudios, en el tema de trabajo, de poder, si se quiere buscar una estabilidad económica. Yo también ahora comienzo a estudiar, Qué bueno. voy ahora en marzo, comienzo una carrera. ¿Qué vas a estudiar, José? Yo voy a estudiar comercio internacional. Ah, Sí, bueno. empiezo ahora comercio internacional. Pero bueno, es toda esta forma que tiene el venezolano de surgir, de seguir poniéndole corazón. O sea, no nada más de quedarnos como estamos y que la situación, por muy dura que sea, que nos golpea, nosotros siempre tenemos la intención de crecer, de ponerle garras a todo. ¿Y qué hacías en Venezuela, José? Yo en Venezuela tenía empresa. Yo tenía Okay. una empresa, una pequeña pyme, que era con la que yo me manejaba. Por supuesto, eso fue lo último que tuve. Yo trabajé en PDVSA, trabajé en una Mira. empresa, un grupo muy importante en Venezuela, que es el Grupo Blon. Trabajé con ellos como representante de venta. Yo soy electroinstrumentista petrolero y tengo una carrera, por supuesto, lo mismo que hablabas tú. No logré terminar la carrera de ingeniería por Okay. todo este tema político que me encantaría en algún momento, si todo esto cambia, retomarla. En Venezuela. Sí, en Venezuela. Todos tenemos como ese sueño, Y, esa ilusión de volver. ¿Tú la tienes claro, también? sí, presente. O sea, si las cosas se hubiesen dado de una manera más drástica el 3 de enero, yo te aseguro que muchos de nosotros eh, estuviéramos en Venezuela. Bien sea de visita, de paseo, por lo menos para disfrutar lo que es la libertad completa o salir de todo lo que nos oprimieron, Claro. estaríamos en Venezuela. Hay muchos venezolanos que dicen que no se devolverían al país. Hay otros que dicen que se quedarían. Yo, bueno, nosotros somos el grupo del que sí quisiéramos volver, por lo menos tener eso que tú estás diciendo exactamente, tener la libertad de ir a Claro. visitar. Y yo quiero recalcar esta parte porque hay mucha gente que todavía por desconocimiento ignoran por qué nosotros nos mantenemos y no podemos ir de visita a No, nuestro no, país. no, sería un problema enorme. Para Porque mí sería un tú, problema enorme. en el caso de José, ¿por qué José no puede volver a su país de visita? Mira, yo la verdad es que no puedo porque si bien en Venezuela, Sí. cuando el año 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, yo no hice militancia política, nosotros empezamos desde la urbanización donde yo vivía, empezamos como vecinos. Ok. Todos padecíamos lo que estaba pasando en el país. Fueron los años más difíciles, me parece a mí. Y nosotros empezamos a levantar la voz. Yo Sí. pertenecía a una junta de condominio, era presidente de una junta de condominio, de una urbanización que tenía 8 microcondominios. Entonces después de eso pasé a ser representante, vicepresidente del macrocondominio. Y se empezó a hacer una gestión. ¿De qué se Mira cómo trataba? A viene ver. esto.
se empezó a hacer una gestión. Nosotros empezamos a gestionar toda la urbanización con criterios que nos llevaran al buen vivir. Ese era el concepto de un gran amigo que también era uno de los presidentes de un condominio, un tipo experimentado con un background de conocimiento de lo que es administración, administraba clubes en Caracas. La verdad es que fue un equipo que se armó bárbaro. De ese equipo, ya cuando teníamos un año, que empezó a ver que la comunidad empezó a ver cambios reales entre la urbanización y que parecía, entre comillas, que estábamos en una burbuja de donde vivíamos, porque la situación era compleja, porque no tenían agua y nosotros como urbanismo gestionamos el tema del agua, gestionamos todo lo que es la limpieza, el mantenimiento, beneficios para la comunidad, toda una serie de cosas que la gente empezó a tener credibilidad en lo que decíamos. Okay. En ese momento, como te dije, empezó a ponerse un poco más complicada la situación económica y política de Venezuela. ¿Y qué influyó la situación de Venezuela con esa agrupación que ustedes tenían que era para beneficio de su comunidad? Porque nosotros, los vecinos, empezaron a tener quejas con el tema de las bolsas del CLAP. O sea, por ahí viene la participación de José Carreño dentro de las organizaciones vecinales en contra de lo que sucedía en Venezuela. Por ahí viene. Entonces, empezaron a, de alguna forma, chantajear a los vecinos que sabíamos que eran de oposición, sí, con que no le iban a dar la bolsa de comida, con que por ahí capaz lo ponían en una lista, y eso generó una enorme indignación y decidimos nosotros hacer algo. Levantamos la voz, alguien del gobierno que vivía dentro de la organización pidió el club para hacer una reunión del club. Okay. Y nosotros como ciudadanos asistimos a la reunión. Y ahí en esa reunión yo fui uno de los que planteé que se estaba utilizando este método, el tema de la comida, de la bolsa de club, en realidad se estaba utilizando el hambre para condicionar a las personas, para manipular a las personas. Eso es lo que le llamamos nosotros yugo. Sí, o sea, claro. Cargamos como un peso encima, llevamos la cruz de la necesidad, el venezolano, de que tiene que estar atrás de papá gobierno para que te regale una caja del CLAC que a veces venía con te voy a decir, chiste, venía con sí. venía vencida. Te voy a decir como le decíamos nosotros en ese momento, era un bozal de arepa. Okay. O sea, esa era la denominación que utilizábamos. Entonces, el gobierno regional pretendía con estos representantes mantener sometida o controlada a la urbanización. Te estoy hablando que son casi 2.000 o 2.000 unidades habitacionales. Si tú multiplicas 2.000 unidades habitacionales, ponte que en cada casa mínimo tengan 2 adultos, estamos hablando de 4.000 personas. O sea, una comunidad importante y una comunidad que empezó a tener creencia en quienes dirigían todo lo que es el tema del condominio. Claro. Eso nos sirvió a nosotros para organizarnos y hacer una estructura. O sea, te explico brevemente. El macro condominio tenía su presidente, vicepresidente y toda la rama que lo conforma. ¿Cuántas personas había más o menos? En el macro condominio eran 12 personas que pertenecían a la Junta. Okay. Luego venían los microcondominios, que son 8, como te comenté. Okay. Igual con la misma estructura, presidente, vicepresidente, tesorero. Entonces ahí tenían 6, ahí era un poco menos. ¿Ves? Okay. Los miembros directos. Y si tú te pones a dar cuenta, estamos hablando de casi 60, 70 personas en una estructura. Okay. Esa estructura y la credibilidad que habíamos hecho nos hizo formarnos como sociedad civil y empezar a levantar la voz cuando el país más lo necesitaba. No sé si recuerdas las protestas de abril, que yo creo que fue cuando empezó a reventar todo. Año? Eso fue en el 2017. Las protestas de abril del 2017, todo lo que sucedió en las Caracas. grandes marchas del 2017. Claro, entonces nosotros, no te olvides que nosotros venimos de el estado Monagas, de Maturín propiamente. Okay. Y Maturín, en ese momento se decía que era el bastión de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es de Furrial, de ahí mismo de Maturín. Y Maturín se mantenía, entre comillas, pasiva por todo este tema de la represión y todo esto. Nosotros decidimos
ejercer nuestro derecho a la protesta y empezamos a protestar. Empezaron en ciertas zonas de la ciudad a hacer protestas, no nada más quedamos, o sea, todos veían la estructura que habíamos formado nosotros los vecinos como una estructura de respeto, de liderazgo, a la cual seguir, y eso nos ayudó para empezar a levantar la voz. Entonces, bueno, hacíamos vigilia, hacíamos protestas pacíficas sin trancar la vía, y la gente de todo el sector, ya fuera de la urbanización, empezó a llamarnos y a preguntarnos y a que le explicáramos cómo nos organizábamos y cómo ellos podían organizar su sociedad también, cómo podían hacer los reclamos ante el Estado para poder tener el beneficio del agua, para poder tener, o el derecho del agua, no el beneficio. Sabes que eso lo quiero también recalcar. Todas las cositas que tú dices las quiero volver a parafrasear para que la gente de alguna manera se dé cuenta que nuestro país no había agua, sí, no había luz, totalmente. Había falta del servicio de gas, no es como acá que hay un servicio de aseo urbano, no. Había escasez sigue habiendo escasez de muchos medicamentos oncológicos, las personas que sufren de cardiopatías congénitas, las personas que son diabéticas muchas veces no consiguen la medicación. Nosotros llegamos a tener una crisis humanitaria desde, no sé si me atrevo a decir más de 2016, tal vez mucho antes. Viste que hubo una oportunidad, estuve investigando también, que en el 2016 ya se dejaron de publicar las estadísticas de mortalidad dentro de los hospitales, claro, de las muertes evitables por falta de luz. O sea, hay gente que ignora eso que estaba pasando. No, porque el tema de los hospitales, en la mayoría de los países del mundo, tienen una tasa de mortalidad por los riesgos propios de una operación, por los riesgos propios de un contagio que capaz se escapa de las manos, sí, alguna población que vive lejos y no tiene los recursos. O sea, eso es lo que está dentro de las estadísticas. En Venezuela no pasa así. En Venezuela nosotros no tenemos los medicamentos, eso aumenta el riesgo de mortalidad en los hospitales, ¿verdad? No tenemos, aparte de que no tenemos los medicamentos, todo lo que necesita el paciente, desde la bata, todo tiene que llevarlo el paciente. Me pasó, yo por experiencia propia te puedo contar, porque a la gente dice que no, eso no es así. Mira, yo en Venezuela me operé porque tenía los tabiques obstruidos y de este lado tenía el cartílago sobresalido. Yo tuve que llevar el bisturí, el Herdex, las gasas, el alcohol y un montón de cosas más. Ah, bueno, y el gorrito y todo eso que tú me dices para operarte, todo eso yo lo tuve que llevar. Pero ahora te comento lo siguiente. Ahí es donde viene la falta del Estado. ¿Por qué? Porque la corrupción, en realidad el corrupto, que para mí es uno de los crímenes más atroces del mundo, el corrupto que se roba los medicamentos, que los revende en el mercado negro, claro, es el que contribuye con que todas esas muertes sucedan. Claro. ¿Me explico? Imagínate en el tema de los medicamentos oncológicos. Los medicamentos oncológicos que son tan sensibles y tan delicados, que la gente depende de su vida, depende de eso. Los tipos lo sacan y los venden. Bueno, hubieron casos de gente que denunció a directores de los hospitales, a encargados, a doctoras, a enfermeros que traficaban con eso. Esa corrupción quedó impune. La impunidad y los corruptos ayudaron a que el sistema de salud fuera cayendo más. Fíjate que ahorita con lo que hablan del bombardeo, que hay muchas personas que critican lo del bombardeo a Venezuela para poder llevarse a más. Dicen que es un secuestro, es una liberación de un país, es un proceso de un inicio de liberación de toda esta situación que está pasando en Venezuela. Hay muchas personas como... Si me voy para todos los alcaldes que están en nuestros municipios, hasta armados. Yo vi la cintura. Y aparte no te olvides de la cantidad de escoltas y todos los carros blindados y todo eso. Entonces yo me pregunto, Dios mío, ¿qué chiste tiene que tú armes a la población, a una señora mayor de 60 años? ¿Qué sentido tiene que tú armes a todas estas personas con armas largas? ¿Contra quién van a defender? Entonces engañan al pueblo ignorante que van a defender a Venezuela de Estados Unidos. Imagínate una mujer de 60 años con una ametralladora, con 150 avionetas.
¿A quién le van a disparar? No están ordenando dispararle a ninguno de Estados Unidos, están ordenándole disparar al pueblo. Y lo puedo comprobar porque tengo amistades que todavía se comunican conmigo y me dicen, Estefanía, esto es lo que tú estarías haciendo aquí como docente. Como docente yo iba a tener que estar obligada a hacer el 1 por 10, que el 1 por 10 se hacía en las elecciones, que el 1 por 10 se hacía para absolutamente todo y ahora el 1 por 10 se hace para echarle, para decirlo en un lenguaje bonito, para acusar a la persona que piensa diferente. La yo persecución como docente, política, claro. te envían un PDF para tú acusar a tu vecino La que intimidación. cuando se va el agua, se pone en comunicación contigo, que cuando se va el gas, te dice, mira, llegó el gas, vamos a cuadrar, está llegando el aseo, vente, vecino. A ese vecino es el que tú acusas, claro, que piensa distinto. Es que la estrategia, pero bueno, déjame terminar de comentarte el por qué no vuelvo. Y vamos a la estrategia de lo que está haciendo el Estado. No vuelvo porque todo ese movimiento que se creó empezó a rodar y la gente entonces empezó a salir a las calles. Empezamos a hacer protestas, empezamos a hacer marchas, fuimos a las plazas, convocamos a los vecinos, la gente empezó a tener un poco más de fuerza y de presencia, eso empezó a salir en los medios de comunicación, se empezó a escuchar en Caracas y de alguna u otra forma no se permitía que Maturín fuera un foco de marchas, de protesta, porque en teoría era uno de los bastiones del chavismo, que es Diosdado Cabello. Y ahí empezó una persecución. O sea, empezaron a tomarnos fotos los aparatos de represión del gobierno, el DIGESIN, el SEBIN, empezaron, si íbamos a una marcha nos tomaban fotos, había una lista donde nos tenían con nombres y apellidos, todo ese tipo de cosas. El 5 de junio ¿Qué año? Del 2017 convocamos una protesta cívica, pero esta vez frente a la urbanización. Okay. Todos los vecinos salieron, se hizo una marcha con bastante gente y nosotros empezamos con la intención de hacer una vigilia, extenderlo hasta la noche, hasta la madrugada, hacer una vigilia con vela por todos los muertos que ya habían sucedido y el Estado nos mandó a toda su fuerza. O sea, desde los militares del Fuerte Paramaconi, que sería el DIGESIN, los del SEBIN, la Policía del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, y entonces nos hicieron una encerrona. Ahí nos cayeron a todos y nos dimos cuenta que empezaron a buscar a los dirigentes por lista. Okay. Yo estaba en esas listas. Yo, afortunadamente, tengo que agradecerle a la gente que estaba en la garita principal, que lograron disfrazarme de vigilante y montarme después con la ayuda de Sol, que es mi pareja ahora. Okay. Que en ese momento no, en ese momento éramos compañeros de lucha. En realidad ella fue la que me salvó de que me llevaran preso. A los demás se los llevaron. Imagínate. A los demás se los llevaron. Agradecimiento. Claro, por supuesto. Entonces a ellos se los llevaron, le abrieron un proceso, todo un tema. Le sembraron pruebas o le sembraron cosas para acusarlo de terroristas, de conspiradores. Y era un muchacho, uno solo, el señor ese que te comenté. Okay. No voy a decir su nombre porque por seguridad de él está en Venezuela y su familia está en Venezuela, pero a ese señor se lo llevaron detenido, el señor mayor ya, y a todos los muchachos que estaban dentro de la directiva donde estábamos trabajando, se lo llevaron detenido. ¿Y ya está libre, de señor? Sus casas, porque ellos casualmente no estaban en la marcha, estaban en sus casas. Todos lo fueron hasta allá. Lo sacaron de su casa. Después de eso, como no lograron agarrarme, por supuesto vino el programa del Mazo Dando, hablaron de todo lo que había pasado, todo esto, y entonces empiezan a hacer una persecución en mi contra los organismos del Estado. Okay. Entiendo que por ese vecino que vivía en la urbanización que pertenecía al Estado. Y empezaron a amenazar a toda la gente que se la pasaba conmigo. Un día en la mañana, ese señor del gobierno se acercó a mi casa, disparando en mi casa, amenazando al vigilador para que abriera el portón, y fue a mi casa y disparó al frente de mi casa. Que por suerte yo no estaba ahí. Me llamó, me dijo que me iba a dar un tiro. Esa evidencia yo la tengo en correos electrónicos.
Si Porque yo, te escribían también. no, yo logré, tomaste fotos. logré los audios que me mandó y la Ok, conversación grabarla y guardarla de respaldo en correo electrónico. ok. Yo recuerdo que el diputado Juan momento, cuando yo de alguna otra forma, por la impotencia de no poder hacer nada, quería hacer una denuncia en contra de esa persona. Y él me dijo, bueno, José, está bien, vamos a hacer la denuncia. Yo te acompaño para de alguna otra forma resguardar tu integridad. Y el día viernes, cuando yo decidí ir a poner la denuncia, él me llamó y me dijo, no vengas porque te van a agarrar y no te van a desaparecer. ¿Cómo tú logras entonces, en qué año te viniste? ¿En el 2017? Claro, yo en realidad llegué aquí a Argentina en enero del 2018. Yo llegué el 23 de enero del 2018. Ok, ¿y cómo fue tu procedimiento para venirte para acá? ¿Te viniste por tierra, por No, avión? ¿Te viniste no, solo? yo me vine por avión. Por supuesto, con todo el temor del mundo cuando toqué el aeropuerto de Maiquetía. Ya Claro, había pasado mucho tiempo. Ya había pasado desde julio que empezó todo esto. Yo tuve 6 meses escondido en la clandestinidad, ok. donde no tenía comunicación con mi familia, no tenía comunicación con mis hijos, no tenía comunicación con nadie. Solo 2 o 3 personas, entre ellas Sol, que, bueno, me llevaban comida con alguien que después me la acercaba. En una oportunidad, te cuento esto, en una oportunidad un amigo mío, la verdad es que hubo mucha gente que estaba solidaria con la causa y que se preocupaba por sus vecinos. Sí. Un amigo mío tuvo la osadía de ir con su esposa a llevarme comida. Y cuando iba en el camino, él no sabía que lo seguían, porque ya había gente que estaba buscándolo. Él no sabía que lo Claro. seguían. Entonces, nada, en un momento su esposa dice, ay, mira ese carro que tiene rato detrás de nosotros. Y ahí él como que entra, se le prende el bombillo y dice, bueno, no, me llama y dice, no voy a poder porque me están siguiendo. Y se devuelve y ellos lo siguieron hasta la puerta de la urbanización donde vivía. Ya era, o sea, ni siquiera los tipos se preocupaban porque no te dieras cuenta, no. Ya era algo como alevosía, te seguimos, Descaradamente. sí. Y en todo esto, donde se pone más grave la situación, llaman a, a mi compadre, lo llaman por teléfono, él tiene un nene que es el actor, que es Sí. ahora, bueno, lo llaman por teléfono, atiende a su esposa, él tiene 2 nenes, una hembra y un varón, y le dicen que si él no me entregaba, mira esto, hasta dónde llega el terrorismo, si él no me entregaba, iba pequeño, al actor. Imagínate tú. Entonces, claro. Tremendo talento ese niño, por Sí, cierto. bueno, entonces la mamá, por supuesto, entró en crisis, todo el nerviosismo. Aparte, habían amenazas que se cumplían. En Venezuela se cumplían las amenazas. Si alguien del Estado te decía, vas preso, vas preso. Y no había juez, ni abogado, ni nadie que te pudiera sacar. Eso pasa todavía. Sí. Entonces lo amenazaron de muerte, amenazar a la nena, él tuvo que sacar a sus hijos de la ciudad, y fue todo un conflicto. Cuando yo salí de Venezuela, que fui al aeropuerto de Maiquetía, yo tenía el presentimiento o la sensación de que me iban a detener cuando yo diera mi pasaporte. Pero bueno, por suerte no pasó. Yo entregué mi pasaporte, salí de Venezuela y de ese momento no quiero arriesgarme hasta que cambie todo este tema del gobierno de volver a entrar. Por eso no entro a Venezuela. Que me dijeron que esa persona que se enseñó contra nosotros Sí. ya no está en el cargo que ocupaba en ese momento. Viste que yo he visto también que hay muchas personas que del mismo gobierno se están dando cuenta y se les está como volteando ahora al gobierno. He visto a madres chavistas por las redes sociales también reclamando la liberación de sus hijos. Claro. Hijos militares, hijos de la policía y toda esta gente que se está reaccionando y se está dando cuenta que ese no era el camino. Pero bueno, volvemos a lo que me acabas de decir de lo que pasó reciente, de los acontecimientos recientes. El pueblo fue sometido, los venezolanos fuimos sometidos a un yugo tan bárbaro que tú podías pensar distinto, tú podías estar en contra del Estado, pero tú no podías manifestarlo. No podías manifestarlo sino de la puerta de tu casa hacia adentro. Y llegó un momento que hasta ni de la puerta de tu casa hacia adentro, porque capaz nos rompieron tanto que capaz había familiares cercanos que eran de izquierda y podían denunciarte.
Entonces mira hasta dónde nos fracturaron como sociedad. Sí. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Nosotros empezamos a callar. Todos los que estaban allá, bueno, callados. Y respeto tu opinión. ¿Y tú qué opinas? No opino. Y capaz uno por ahí se camufla y dice, bueno, no, estoy de acuerdo contigo. Pero es por todo el daño psicológico y el terror que nos metieron, que nos destruyeron. En un momento, hasta un cierto punto nos destruyeron. Ahora, con todo lo que aconteció, si bien es temprano para decir esto, ya hemos visto algunas reacciones que eran impensables hace un par de años. Es más, eran impensables hace un par de días atrás. Sí. Ahí está la liberación de la enfermera, que fue el día de ayer, y hubieron reacciones espontáneas. La gente que hizo una caravana y salió y aplaudió. Y mira, yo empiezo a erizarme porque tú dices, esa es la Venezuela que deberíamos de nosotros empezar a fomentar. Ah, la gente libre. Claro, entonces, bueno, me contenta que haya salido, entonces yo puedo manifestar mi alegría y hacer una caravana porque tenemos esta muchacha que fue encarcelada injustamente y ahora está en libertad. Que es una libertad, tampoco es que están en libertad plena, o sea, que es una escarcelación en realidad, no es una libertad, es una escarcelación. Porque quedan con medidas cautelares, no pueden declarar, no pueden hacer esto, pero la gente está perdiendo poco a poco el miedo o ganando un poco más de confianza. No sé si viste la noticia, pero yo coincido en algunos que dicen que viene un efecto Trump. ¿Por qué? ¿Cómo será ese efecto Trump? Y bueno, date cuenta que ya se está limpiando todas las fachadas de PDVSA. Ah, sí, las vi. ¿Las viste? Sí. Entonces, hay un cambio. Y capaz nosotros estamos desesperados porque eso sea lo más rápido posible. Pero la verdad es que nos va a tomar un tiempo. Nos va a tomar un tiempo. Pero en el momento que nosotros como sociedad empecemos a perder el miedo y empecemos a darnos cuenta que tenemos fuerza, que nosotros de verdad podemos crear el país que queremos y reconstruir todo este desastre que hicieron, tú vas a ver a la gente en la calle. Vas a ver a la gente en la calle, eso va a ser inevitable. Sí, ojalá la gente, los que quedan creyendo, pudiesen darse cuenta que cuando uno vive realmente la democracia es que yo te escucho a ti, escucho tu opinión y la respeto. Claro. Yo logré vivir teniendo muchas amistades que pensaban distinto. Y yo tenía un amigo que yo siempre decía, bueno, tú y yo no vamos a hablar de política porque yo estaba muy clara que él no pensaba igual que yo, pero él respetaba mi posición y yo la de él. Pero cuando yo me vine a Argentina, tuve amistades que te voy a hablar de una situación en particular, que era mi amiga, mi vecina, cantábamos juntos, trabajábamos juntas. Eran tanto los lazos que nos unían, que a mí me impresionó mucho y tengo que hablar de eso porque como ella hay muchas personas, y lo tengo que decir, enfermas con este chavismo enfermizo. Pero que es una doctrina. Que destruyen familias, que destruyen amistades y que me dijo, te vas a devolver y te vamos a tener que recoger con cuchara. Una persona que trabaja para el gobierno y mantener el orden y el arte de mi pueblo. Y a mí eso me duele tanto porque yo veo que como ella, muchas otras personas piensan de esta manera y tal vez porque no son capaces de ver la realidad del otro, lo que el otro vive. O sea, no, yo siento que hay como cero empatía con lo que está viviendo la persona que tiene su familiar profesional, obrero, porque no son solo las personas que piensan diferente, es la persona que venía pasando. Yo no soy psicólogo. Y la llevaron presa. Yo no soy psicólogo y me voy a meter en algo que no debo, pero yo creo que tiene que tener algún tipo de relación con el síndrome de Estocolmo. O sea, el tipo que te secuestra el país completo y tú terminas amando a ese tipo, que aunque las evidencias están, porque no tienes agua, no tienes luz, hay problemas con la comida, gana el sueldo el más bajo de toda América, y tú todavía sigues defendiendo ese modelo o justificándolo, bien sea por el bloqueo, por lo que sea. Entonces, cada vez que tú abres la nevera o los nenes no tienes cómo llevarlos al hospital porque no hay insumo y tú sigues defendiendo a este tipo por un supuesto bloqueo, tú tienes que revisar qué es lo que está pasando contigo. Yo recuerdo que hubo una crisis, un momento humanitario en Venezuela y quisieron pasar comida y
el régimen no permitió que entrara la comida al país. Ah, bueno, me parece que eso fue en el 2000, No en sé, el el 2019. 17, ¿no fue? No. O más allá. No, me parece que fue en el 18 o el 19, no recuerdo bien. Pero algo de eso Claro, no claro. fue tan allá. Pero bueno, mira, ellos han trazado estos 25 años o han hecho eh, han convencido a los chavistas radicales, han convencido de que el mundo entero está en su contra y son los malos. Y ellos son los buenos. O sea, no importa que nos golpee el hambre, no importa que no tengamos los servicios básicos, no importa que no tengamos salud, que mueran muchas personas en los hospitales, pero como los cubanos, pero hay que mantener la revolución. Entonces, en base al hambre, a cadáveres, a situaciones horribles, a todo lo que ha sucedido, han intentado poner un modelo que te das cuenta que va en contra de lo que es la vida en realidad. O sea, ese modelo es para mí es antivida. Hay que reflexionarlo y mira, hay dos cosas que te puedo hablar de eso. Primero, el modelo cubano, que crea la necesidad del pueblo para que esté de tu lado simplemente, como tú hablabas muy bien de la comida, del agua, de la luz, de la medicación, de tantas cosas. Pero hay que reflexionar. ¿Por qué, Estefanía? Vamos a hablar de mí para no generalizar, pero hablemos de mi caso. ¿Por qué te vienes a Argentina? Me robaron 7 veces. 7 veces en 1 o 2 años, vamos a hablar de 2 años. Se metieron a mi casa a robar. Lo que más me dolió fueron unas prendas que me había regalado mi abuela con tanto sacrificio. No, pero, y que te violan tu intimidad. Estuvieron en mi cuarto, robándose mis cosas, mi computadora, mi teléfono celular, que yo me acuerdo que fui a hacerme algo en los dientes ese día, o como era del TUI, y dije, no me lo voy a robar porque es tan peligroso. O sea, en un país, o sea, no era seguro. Yo dejé mi celular en casa y me lo robaron en mi casa. Sí, claro. Luego me robaron, ese estoy hablando del primero. Luego me robaron 5 personas subiendo en el seminibús en La Hollada. Le metieron aquí un cuchillo a un amigo de mi hermano. A mí me robaron 2 mujeres. 5 personas. Se montaron en el autobús de educación especial. Un hombre paró con la moto y el otro se subió. Ese fue otro. Y uno de los que más me robó, para no mencionártelos todos porque la voy a hacer larga, claro. Uno de los que más me dolió fue cuando yo iba camino al hospital a visitar a una amiga allá en Venezuela. Y se subió un chico como de 11, 12 años con su bolsito tricolor, con una pistola, José, mira, de que era más grande que el brazo de él. A mí me dio una lástima cuando ese niño me puso la pistola en la cara, que yo lo que hice fue acercar mi telefonito porque cargaba una perolita y se lo di. O sea, me vas a venir a decir que las cosas están funcionando. No, yo creo que todos los que o la gran mayoría de los venezolanos han pasado por eso. Yo no sé si recuerda lo desastroso que se volvió el país, que la gente no nada más robaba la batería de los autos, había gente que le robaba el aceite. Se metían mientras el auto estaba estacionado, le sacaban el tapón de aceite y se robaban el aceite. La gasolina también. La gasolina. Entonces, hay gente que escucha esto que yo te estoy contando, que tú conoces también, y hay gente de este país o de otros sitios que les cuesta creer. O sea, a ellos les cuesta creer que llegamos hasta ese punto. A ellos les cuesta creer que nosotros hacíamos largas filas o interminables filas de 2, 3, 4 días doloroso para comprar comida. A nosotros nos robaron la dignidad. Yo me recuerdo una oportunidad cuando los camiones de pollo, llegó el pollo. Entonces tú te ibas tal cual como, no voy a decir eso, pero como mosca. Íbamos todos corriendo porque llegó el camión de pollo. Claro. Una profesional con 2 trabajos, orquesta sinfónica, profesora de cultura, y trabajaba con los niños especiales. Cantaba yo los fines de semana y no me alcanzaba y me tenía que mamar una cola de 4 horas para comprar un pollo para mí, un pollo para mi pareja, un pollo para la suegra. ¿Y sabes qué pasó ese día? Yo me quería morir, se fue la luz. Y cada uno cargaba un pollo, tuvimos que freír el pollo, por suerte había gas, pero se fue la luz. Nos tuvimos que compartir el pollo entre los vecinos, uno lo guardamos con el poquito hielo que quedó en la heladera. O sea, eso la gente no lo puede creer ni entender, y eso pasaba en mi país. Por hablar de una de las veces, de las tantas que pasaron desgracias como esa. Ahora,
Yo me río porque nosotros los venezolanos nos caracterizamos, como te dije hace un rato, en ir remontando sobre todas estas Claro. desgracias, ¿no? No quedarnos ahí. Ahorita lo contamos como bueno, con algo de jocosidad y todo esto. Pero sí fueron momentos difíciles, lo que no se debe olvidar. Nosotros tenemos que rescatar y acordarle siempre a los venezolanos, a las nuevas generaciones, lo que vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que nosotros olvidamos rápido. Y yo creo que algo de cierto existe. Nosotros tenemos que saber cómo escogemos a nuestros nuevos dirigentes, cómo actuamos frente a lo que tenemos y tenemos que intentar dejar a un lado un poco el fanatismo, porque el Y fanatismo quiero nos trajo recordar ahí. el refrán ese, que me lo tienes que recordar, Elin, ¿cómo dice el refrán ese? Que No conoce su historia, está condenado a repetir. Ah, bueno, imagínate tú. y tenemos que volverlo a decir, que el que no conoce su historia está obligado a repetirla, porque no es posible que se te vaya la luz, porque también me pasó que se me fue la luz y no había gas en mi casa. Y como todo el venezolano es jugoso, es alegre, y las desgracias las maquillamos para sentirnos mejor, Claro. ese día yo prendí los carbones, José, para poder hacer arepa. Sí. Y la gente eso todavía no lo termina de entender, que nosotros no éramos libres en nuestro país, ni de siquiera escoger el champú. Todavía no Yo somos. cuando llegué aquí, no somos libres, Todavía exactamente, no somos. gracias por corregirme. Pero no somos libres. Cuando llegué a este país y yo me compré un champú, chamo, yo podía escoger si podía ponerme en mi cabello Head and Shoulder o Dove, pero yo llegué aquí comprándome el Plus Vele porque era el más barato, porque yo no podía, y perdona que de repente me emociono. No, te entiendo perfectamente. Pero qué apretado es que tú te puedas colocar Head and Shoulder en el cabello, mientras tu mamá o tu papá no sabes qué carajo se está echando en Es el correcto. pelo. Entonces yo recuerdo cuando en momentos en Venezuela, porque yo era muy delicada, viste, con mi cabello, mis rulitos, mi vaina, porque yo cantaba, qué denigrante es para el venezolano tener que colocarte en tu cabello, comprarte, llevarte un pote de 2 litros de Coca-Cola para que te lo lleguen de un jabón o un champú que tú no sabes qué carrizo es. Qué denigrante es para la mujer venezolana, que en muchas oportunidades le venía la menstruación, y tener que ponerse un pedazo de tela, porque no tenía para comprarse las toallas sanitarias. Yo, gracias a Dios, José, tuve la oportunidad de que yo me compraba mis toallas sanitarias como que si yo era 5 mujeres, porque yo me compraba día 10 paquetes de toallas sanitarias, porque yo cantaba y ganaba un poquito más, porque a mí a la alcaldía me contrataba, yo podía ganar 35 a 30 dólares y a Estefanía no podía decir eso, porque Estefanía ganaba 3 dólares en un trabajo, Claro. y ganaba 3 dólares también en la orquesta, pero cuando a mí me contrataba la alcaldía yo ganaba 30 y 35, y tú, Estefanía, te tienes que callar la voz, que no lo puedes decir, porque yo me iba para la villa a cantar 3, 4 canciones y yo ganaba lo mismo. Pero ¿sabes qué? Estefanía, la opositora, se metía a una villa a darle alegría a unos cuantos personas que lo engañaban con el plato de comida, con esa bozal de arepa que tú dices, a darle un poquito de felicidad. Porque lamentablemente muchas personas que todavía creen no tenían la posibilidad de que tenemos nosotros ahora en este país, de repente ir a un teatro, de ir a un cine. Aparte, nunca debió haber sido un lujo utilizar desodorante. Ah, no, oye, Entonces, o sea, claro. yo llegué a vender desodorante en Venezuela, José. Claro. No debió haber sido un lujo tener desodorante. Lo traía desde afuera para poder vender desodorante. En alguna oportunidad tuve también la posibilidad de viajar en mi país cuando se podía. Yo también tuve la oportunidad Es que nosotros vivimos varias fases de Venezuela. Yo viví en una Venezuela donde mis padres tenían cierta estabilidad, íbamos los fines de semana de paseo, viajábamos. Margarita, Dios Sí, mío, por Dios, fuimos a Margarita, Risores de Margarita. Viví esa oportunidad, esa Venezuela. Y después todo empezó en caída libre, Claro, somos del 80 y el problema, una de las cosas que yo a esto le sumaría algo, o sea, yo diría que tendríamos que reflexionar bastante, es que nosotros, o el gobierno, no nosotros, el gobierno, siempre le echó la culpa a agentes externos. Claro. O sea, nunca aceptó. Yo siempre le digo a mis hijos, yo le digo, si usted hizo algo, acepte la responsabilidad de lo que hizo. Eso lo va a hacer más grande.
Aparte, la gente cuando tú aceptas que te equivocaste o que lo hiciste mal, la gente no ve eso como un signo de debilidad. O sea, las personas que aceptan sus errores, para mí es una fortaleza eso. Yo creo que podemos volver a recomenzar con toda esa gente, porque no es que vamos a apartar ahora que Dios mediante, yo confío que las cosas sí pueden cambiar y que se va a terminar de desmantelar todo eso. Y nosotros los venezolanos somos capaces de vivir todos juntos respetando la ideología de cada quien. Podemos reempezar. Hay gente que cree que no, bueno, no va a ser posible. Sí podemos. Cuando tú lo crees, lo creas. Entonces yo quiero dar también esa invitación a toda la gente, independientemente de lo que piense. Nosotros estamos en esta oportunidad dando un paso, vamos a caminar todos juntos a ese mismo lugar, vamos a hacer un cambio juntos, sí podemos salir de eso, no nos conformemos con eso. Claro, los que están dentro de Venezuela ahora en este momento quieren tranquilidad, quieren paz. Por supuesto, eso no niega que hay grietas, que hay heridas muy profundas sí. en la sociedad que van a tardar muchos años en sanar, muchos años. Pero de momento sí queremos una reconciliación, o por lo menos queremos tener la libertad de expresarnos como querramos, siempre en el marco de respeto, como querramos, podamos nuevamente volver a hablar con nuestros vecinos, a socializar. Eso se ha perdido bastante. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque hay dos bandos. Sí. O sea, nosotros queremos que los bandos ya se acaben, que nosotros podamos escoger libremente a nuestro gobernante, caminar libremente por la calle, apostarle a un país seguro, a un crecimiento económico, y el venezolano sabe cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo encarar este tipo de cosas. Hay talento en Venezuela, talento humano, sí. Tenemos riqueza. Aparte no te olvides que toda la diáspora que decida volver a Venezuela viene con conocimientos nuevos, con ideas nuevas, con una mentalidad distinta. Entonces eso va a nutrir más lo que ya se nutrió en algún momento Venezuela con la migración de los árabes, de los sirios, de los chinos inclusive, colombianos también, de los colombianos, de los italianos, de los españoles, de los portugueses. Ahora imagínate que nosotros salimos al mundo por causa de todo este... Podemos hacer un máster al exterior. Entonces nosotros, bueno, esperemos que todo ese conocimiento lo llevemos a Venezuela. Yo te pongo mi ejemplo. Yo ahorita estoy como encargado de una fábrica extrusora de aluminio. Ok. Y a mí me encantaría enormemente poder enseñar y utilizar todo lo que he aprendido durante todos estos años en Venezuela. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te imaginas tú allá? ¿Cuál sería tu aporte? Bueno, en eso hemos pensado, en eso mi señor y yo nos hemos sentado a pensar. ¿Por qué? Porque si bien a nosotros nos llama la atención irnos a Venezuela, queremos caminar por nuestras calles, ver el cambio, apoyar en lo que queramos, no te olvides que también nuestros hijos ya hicieron o están haciendo raíces acá. Sí. Entonces, al momento de tomar la decisión, no es nada más sentarnos nosotros dos. O sea, habría que hablarlo en familia. Son chamos de 18, 16 años, que ya tienen novia, que van a la universidad. Entonces, ellos ya están, forman parte de este país, forman parte de su cultura, tienen sus amistades. Entonces, no sé hasta qué punto ahora nosotros tendremos la libertad de poder volver. Es una aventura porque, mira, yo vi caer a mi universidad. Yo estudié en el Instituto Pedagógico de Caracas, que queda en El Paraíso. Y yo veo la película de Jumanji y eso es el Pedagógico de Caracas. Claro. Lleno de árboles, de arbustos, destruido. Llegué a ver algunos que otros videitos que me como la Universidad de Oriente. La Universidad de Oriente también, la mayoría de los núcleos están todas llenas de maleza, destruida. Era la mejor universidad donde yo estudié para formar a los docentes y ahora está destruido. Entonces ¿cómo te llevas a un muchacho para allá? Eso, ¿cómo ves tú? O sea, el trabajo que le toca ahora a Venezuela es gigantesco, porque Venezuela tiene que reconciliar un país completo, tiene que empezar a trabajar en sus instituciones públicas, tiene que meterle un gran potencial a todo lo que es la educación. Porque no puedes tener profesores formando muchachos que te ganen $2 o $3. Claro.
y tratar de recuperar todo ese intelecto que se escapó por todo este tema de la migración y empezar a formar nuevos talentos adentro. Es envidiable y yo siempre me lo dicen, no lo digo yo porque lo digo yo porque yo creo que es así, lo digo porque de los 9.000 pasajeros que yo he trasladado en la aplicación que trabajo manejando, Ajá. mira, todos, José me dice, la migración venezolana ha sido la mejor que ha llegado a Argentina porque son personas que son preparadas, todas las personas que trabajan, mira, limpiando, son Sí, abogados yo he tenido compañeras abogadas que trabajan en casa de familia limpiando sí, claro. y las señoras con lágrimas en los ojos, Stephanie, yo quiero que mi país se arregle, porque yo me quiero, mire, yo soy abogada, y míreme aquí. Mi hermana Y es yo digo, abogada y Dios trabaja en mío, una tienda, una óptica. Trabaja mi hermana. ¿ves? Oh, Pero bueno, aparte de eso, el venezolano tiene algo de que por todo es un chiste, por todo se ríe, siempre anda con ese positivismo. Y la sí, verdad es que es una bendición ser venezolano. Yo me río de mi desgracia, sí. No es que no la padecemos. Hay gente que cree que no la padecemos. No, sí la padecemos. Pero digamos que dentro de la adversidad y del dolor, nosotros intentamos reponerlo. Y creemos que el humor, que el chiste, que la sonrisa, alivian esa carga. Yo estoy contento porque creo que este 2026 viene con muchos retos, pero siempre en positivo y en cosas buenas para nuestra nación. yo creo que todos queremos volver a Venezuela y Sí, volver a un aunque país. sea de ratito. Ay, sí, yo tengo la ilusión, mira, me lo he imaginado, yo no sé si tú has soñado con eso alguna vez, José, porque bueno, me he puesto a ver también tantos videos y cosas y dicen que cuando uno se imagina las cosas y te las visualizas con color, las cosas se dan y yo me he imaginado Coño, un no sé, porque montón, yo tengo años imaginándome una Venezuela libre, pero ¿será que no le he echado color? pero hay que échale Déjame color ver qué más le ahora. pongo. No, en serio, mira, dicen que por lo menos yo quiero materializar el hecho de abrazar a mi mamá Sí, y a mi claro. papá. Entonces uno se tiene que imaginar esa escena, abrazando a tu mamá y a tu papá. Ahorita tú cierras tus ojos y te lo imaginas, cuando tú te lo imaginas en blanco y negro, porque uno cuando cierra los ojos se lo imaginas así, pero a esa imagen puede empezar a ponerle color y ponerle después un sentimiento, porque uno lamentablemente, uno con esta distancia te dice, bueno, ya tú debes estar bien, porque ya tú estás en otro país, ya estás Sí, fina, no, mentira. no, La no. tristeza, te da nostalgia, te da No, depresión, nosotros los te venezolanos cambia todo. estamos divididos en dos aguas. O sea, la gente dice, bueno, estás, no sé, en España, y bueno, estás bien, y tú puedes económicamente estar bien. Pero lo emocional hay un golpe muy duro. Hay un golpe porque hay amigos míos que me dicen, quiero volver a Mochima, a las playas, a no sé dónde, a Chichiriviche, y a mí me encantan las playas de mi país. Y está bien porque ellos quieren ver sus playas y pasear y joder, pero la verdad es que yo quiero estar en Venezuela y sentir que soy libre en Venezuela, que puedo ir a casa de mi vecino, que puedo expresarme, echar un chiste, joder, o sentarme en una hamaca, tomarme un café. Y no es igual sentarse en una hamaca en el patio de tu casa en Venezuela que Claro, sentarse aquí a tomarse un café. No es es que igual. ahora O sea, aquí capaz sabes, me no, dice, no te sabe claro, es el igualito, mismo. No, no es igual, nunca va a ser te igual. Entonces, sabe distinto. sí, de principio ir a Venezuela, de paseo, unos 15 días, 20 días, ir a Venezuela cuando todo esto cambie, por supuesto, cuando tengamos libertad plena. Y respirar el aire de mi patria. Y después veremos qué vamos a hacer. Hay muchos casos. Mira, yo vi lamentablemente en Perú a un chico venezolano que hacía delivery y el amigo peruano le decía, pero levántate, no sé qué, no te pongas así. Estaba todo deprimido porque como que no veía los hijos, la termina dejando la mujer. Y uno vive con su corazoncito allá en Venezuela Siempre. y el hombre se suicidó, José, el chico venezolano, joven. Y como ese caso de él, muchas otras personas que estamos en el exterior, en algún momento nos da un bajón Sí. de que no La, queremos nada con nadie porque nos sentimos... el desarraigo es complicado. El desarraigo, la mayoría en algún momento vivimos 24 horas en el recuerdo de lo que fue Venezuela o de lo que dejamos atrás. Y yo creo que ahí es donde está el problema de las depresiones y de todo esto. Hay que intentar
convivir con eso que anhelamos, pero vivir la realidad de nosotros, lo actual. Claro. Hay gente que se quedó ahí y las comprendo perfectamente. Yo recuerdo mi primer año, mis primeros 2 años acá en Argentina. O sea, yo nunca caí en esos años que yo estaba viviendo en Argentina. Yo no sé por qué razón sentía que yo vine un momento y me devolvía. Que en cualquier momento iba al aeropuerto y me regresaba. Entonces, eso me llevó a que no compraba nada. O sea, imagínate, no voy a comprar una mesa para comer porque ¿para qué si ya me voy? ¿Me explico? Ok. Y ese es lo que me mataba, porque iba pasando el tiempo y no me iba. ¿Y no pasaste también por esa etapa de comprar cosas en exceso porque pensabas en la Cuando escasez llegué, como en Venezuela? cuando llegué, te voy a echar un cuento cuando llegué. Cuando yo llegué, por supuesto llegué, alquilamos una habitación, el dueño el que estaba alquilando la casa, vecino mío de allá, que nos recibió de maravilla, un tipo, su familia excelente, nos apoyaron las primeras quincenas. Nosotros empezamos a trabajar 15 días después que llegamos, cuando nos pagan. Y vamos al supermercado. Éramos dos, mi compadre y yo, que nos vinimos. Cuando nos pagan, para los dos, entonces compramos una paca de arroz, una paca de pasta, o sea, la compramos todo, y todo era por paca, y por paca, y por paca, o por bulto. Y cuando llegamos a casa y nos sentamos, empezamos a reírnos, y dentro de la risa llorábamos, porque nosotros decíamos, o sea, ¿qué vamos a hacer? 2 personas con todo esto que compramos. Pero claro, era toda la escasez, todo lo que habíamos sufrido Claro. años atrás, era nosotros. O sea, Nos marcó. Claro, parecía que estábamos en Disneylandia. No, y es que a mí me pasó también una vez que trabajaba en un geriátrico y ha caído un palo de agua con granizo. Y ese poco de granizo empezó a golpear las ventanas. José, yo me asusté, yo dije, nos robaron. No, Nada, claro, uno viene con la idea claro, de Venezuela, claro. tú escuchas un poco de piedra que te está pegando en la Sí, ventana y dije, sí, nos robaron, sí. nos atracaron a todos. Esas son las marcas que nos quedaron. Esas son las marcas Dios que nos mío. quedaron. Pero bueno, la fe, para no entrar en política, ¿no? La fe que yo le tengo al venezolano, o a nosotros los venezolanos, es tan grande que yo creo que alguien me decía que el daño de la sociedad es un daño estructural. O sea, viene de los cimientos, de las Sí. bases, ¿no? Ya hay generaciones que nacieron dentro de lo que es el chavismo, y tienen 20, 25 años y solo conocen ese modelo, y es más complicado de que cambien el pensar. Pero el venezolano se adapta. Sí, El venezolano se adapta. Entonces, yo creo que este año, podemos desaprender. sí. Y repito, nunca olvidar, nunca dejar o sepultar este cuento de lo que nos sucedió. La gente tiene que saber lo que padeció el venezolano, pero cuando nos transformemos y seamos una de las mejores sociedades, uno de los mejores países del mundo, la gente tiene que saber de dónde venimos, como pasó, no sé, con Japón, como pasó con todos los países que han tenido guerras, que han tenido conflictos y que se han superado en eso, y ahorita son grandes países, exitosos. Así vamos a ser nosotros. Ojalá, y amén, ojalá que todo eso sea así, que nosotros podamos, y repito ese refrán o ese recuerdo, Aileen, que decía que tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla. Cuando yo llegué aquí a Argentina también me pasó que mi hermano me decía, bueno, nos vemos a las 10 de la noche. Y yo, mi hermano está loco, ¿será que no me quiere ver? Claro, porque yo en Venezuela no voy a salir a las 10 de la noche, Claro. porque se te atraca. Sí, existe el riesgo de que te atraque en cualquier parte del mundo. Claro. Pero allá en Venezuela era un deporte. No, eso es un deporte extremo, Claro, salir a esa entonces, hora. claro, Aquí es normal, claro, con todo, uno tiene que cuidarse, pero allá en Venezuela no se podía hacer eso. Entonces yo aquí cuando llegué también choqué con eso. Yo quiero volver a una Venezuela en donde yo pueda contar con todos mis servicios públicos de base, agua, luz, gas, aseo urbano. Quiero llegar a una Venezuela en donde yo de repente pueda agarrar y hacer otro diplomado, hacer un máster, hacer otro posgrado, porque me gusta estudiar.
quiero volver a una Venezuela en donde yo pueda volver a mi amiga chavista, madurista, o lo que sea, y abrazarla y decirle, amiga, esto es un cambio. Y no quiero guardar rencor con nadie porque no me hace nada, no me llena. Yo quiero abrazar a mi gente, a mi pueblo, que lamentablemente veo que se ha quedado un poco en el pasado. Veo las fotos y yo siento que son de los años de Sí. 1600 y se me hace ¿Tú crees que como... pasaron 30, 40, Y 50 yo, Dios años? mío, estoy viviendo como en el futuro y Venezuela está en el pasado. Sí. Quiero volver a un país en donde yo diga, con mi sueldo de maestra, voy a ir a Chichirivichi, voy a ir a Morrocoy, Sí, eso y que yo tú, puedo decir que me alcanza. claro, eso que tú hablas, o sea, tú me estás hablando no de riqueza, sino de vivir. O sea, de Sí, trabajar no para quiero vivir. seguir sobreviviendo en No Venezuela. quieres, es vivir, es vivir. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso. La gente cree que nosotros los venezolanos tenemos petróleo bajo los pies. Sí, no, eso, pero No, ustedes tienen petróleo, ¿quién no, se lo la está comiendo? riqueza más grande que tenemos nosotros los venezolanos es nuestro gentilicio. Y sí, Y yo creo que ahí es donde está la herramienta fundamental para el cambio. sí, O sea, hay que impulsar eso, que el venezolano sea espontáneo, que el venezolano te monte una empresa y tú ves gente que dura años invirtiendo, calculando para un negocio venezolano, en 2 o 3 días te monta un aquí hay negocio. muchos emprendedores, hay un montón de comida, Claro. no solo de comida, hay muchas cositas, cafetería, hay gente que ya tiene sus marcas hasta de Ujú. pequeños, Sí. que han llegado Y hasta el sabrosos que cine, todas estas cosas. Ojalá que toda esta gente que tenemos estos talentos podamos devolvernos a nuestro país y hacer cosas lindas, cosas Hay mucha buenas. gente que quiere aportar, hay mucha gente que quiere aportar, yo soy uno de ellos. Pero bueno, Y contar nuestras historias, José, en las escuelas. Porque sí, tú te imaginas que, porque lamentablemente hay una doctrina política en nuestro país que se ha dado en la educación venezolana y hay como que hay que reestructurar eso también. tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos para que no olviden todo esto que nos pasó, de enseñarle que se puede ser mejor a pesar de las adversidades, se puede ser mejor, se puede eh, valorar al otro y no nada más porque piense distinto, sino por ser humano, por su capacidad de poder respetar a las personas. Yo creo que el respeto es fundamental. Ahorita cualquiera habla cualquier cosa en Venezuela y si tú no estás de acuerdo con lo que dice, eso puede terminar mal. Eso puede terminar mal. Entonces, la tolerancia es importante. Yo creo que nos va a tocar a nosotros ir y ayudar con la reconstrucción. Eso es el deber que nosotros tenemos ahora. Así que esa fuga de cerebro grandísima que hubo en Venezuela, vamos Cuando a vayas tratar para de Venezuela me avisa. recuperarla. Cuando Venezuela sea libre me avisa. Y Yo vamos. sueño con que agarramos todo el mundo su carro, que tuvimos la oportunidad, muchos o pocos, de comprar auto y irnos toditos en caravana. Toditos en caravana y nos joda, prender esas luces y llegar a Caracas, bueno, donde cada quien Pero no esté pongas a en... manejar Aileen. No, Aileen no va a manejar, Aileen es muy nerviosa. Claro, no puede. Pero quiero que sepan, bueno, que nosotros no nos vinimos por placer, No, nos no. vinimos porque fuimos obligados a venirnos acá. Estamos agradecidos con este país. No fue una migración planificada. No fue planificada, también nos fuimos huyendo lamentablemente como ratas de nuestro país. También en algún momento contaremos más historias, Sí, pero no, yo no diría como rata, nosotros nos obligaron a huir. sí, Nos obligaron. Las ratas. Las se ratas quedaron fueron las las que se ratas. quedaron. O sea, no. Las ratas del gobierno, vamos a Las ratas aclarar del porque gobierno, sí. sí, no, porque hay mucha gente con talento, mucha gente, Sí, hay muchas mucha gente que está amistades. resistiendo y para mí son admirables. Sí, yo tengo muchas amigas que piensan diferente, pero yo las quiero tanto porque tienen tanto talento y tantas ganas de trabajar. Entonces, vamos a volver a trabajar juntas otra Claro. vez. Les quiero mandar ahora un beso, un abrazo a toda esa gente que, bueno, que nos escuchó el día de hoy. Hay muchísimas otras cosas que contar. Hay muchas historias, José, lo sé que de tu parte Sí, seguramente yo tengo más muchas cuentos que anécdotas. Jaimito. Y de mi parte también hay muchas otras historias. Yo creo que no la conté, pero ni la mitad de las cosas. Yo te imagino que tú también. Ojalá que les guste, que les llegue. Si hay alguna pregunta, alguna duda, que quieran que nosotros ahondemos un poco Claro, más. que dejen en los palabras. comentarios y las sugerencias también. Claro que sí, porque hay un tema espiritual en Venezuela muy interesante. Bueno. A nivel de santería, brujería, Sí, palo sí, santo sí, y no sí, sé cuántas sí. cosas, que viene también de Cuba, que sería importante abordar.
Yo me quisiera meter a exorcista ahora, Sí. para No, no. exorcizar a Venezuela de ese maleficio, de esa maldición, porque hablan también de la maldición de Bolívar. Pero podemos hablar de muchas otras cosas más. Te doy el paso para que despidas. Bueno, agradecido con la invitación. La verdad es que yo no puedo más que desearle bendiciones a ti, a Aileen, a Sol, que están aquí acompañándonos, y por supuesto a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. La verdad es que espero que esto les haya servido mucho y que entiendan un poco de lo que ha sido nuestra situación como migrantes y el por qué salimos de Venezuela y bueno, todos estos temas que desarrollamos hoy. Que Dios nos bendiga y bendiga a nuestro país libre en democracia. Y bueno, José, te doy un abrazo por nuestra libertad, Oye, vale. chico, no, hombre. Viva Venezuela libre. Gracias. Gracias a ti, gracias.